Y este es el título, Respondiendo a la voluntad de Dios. ¿Sí? En el culto de inglés les di un reto a los que vinieron, se los doy a ustedes también. Nadie al final del culto vino a mí para responder a ese reto, a ver qué en el de español. Y el reto es, si usted piensa, les voy a dar todo lo que hace durante el mensaje, que haya algo más importante en esta vida que la voluntad de Dios, quisiera yo saber qué es aquello. Que al final del culto usted me diga, pastor, estuve meditando y considero que esto es más importante en esta vida que la voluntad de Dios. Si no hay nada, pues a través de este mensaje, quiero que cada quien de nosotros nos evaluemos en la manera que respondemos a lo más importante de esta vida, la voluntad de Dios. Si así es como usted lo considera que es lo más importante en esta vida, entonces, ¿cómo usted responde a la voluntad de Dios? Vamos a ver tres diferentes, que Santiago nos habla de tres diferentes maneras en las que podamos nosotros responder a la voluntad de Dios. Dos de ellas van a ser reprobadas y una de ellas es la correcta. Entonces es bueno que nosotros nos evaluemos porque a eso es a lo que venimos, ¿verdad? Santiago capítulo 4, lo encontraron en versículo 13. Y es aquí, ¿verdad?, donde Santiago, escribiéndoles a las iglesias, este mensaje es para las iglesias, para nosotros también, para que nosotros consideremos cómo respondemos a la voluntad de Dios. Y comienza, ¿verdad?, en el original da la idea como que Santiago ya está un poco desesperado, frustrado, ¿verdad? Porque acuérdense que su tema de él principalmente comienza desde el capítulo 1, y ya nomás empieza a dar ejemplos y situaciones acerca de su frustración, es de que, hermanos, como diciendo, he notado en las iglesias del Señor que son buenos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y estoy frustrado con esto. Y les he dado diferentes ejemplos a través, ¿verdad?, de la carta, de cómo nosotros podemos nada más escuchar y no vivir, no hacer lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es el mismo caso, vuelve a lo mismo. ¿Cómo usted responde a la voluntad de Dios? Si la considera que es lo más importante en esta vida, ¿la obedece? ¿No? Dice aquí, ¿verdad?, comienza con este ejemplo, de lo más seguro está usando el ejemplo de los mercaderes que había, ¿verdad?, en aquel de entonces. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Dice, versículo 14, dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a analizar lo que dice aquí la palabra de Dios para nosotros. Y pues la pregunta, ¿verdad? Yo sé que ya es obvia con lo que vimos, ¿verdad? ¿Cómo se mide el éxito en la vida? ¿Sí? Porque todos nosotros, de alguna manera, aunque no lo hayamos meditado o lo tengamos en claro, pero nosotros tenemos nuestra vara de medir el éxito y determinamos si estoy siendo exitoso en la vida o no estoy siendo exitoso. Como por ejemplo el ejemplo que está dando aquí Santiago, estos mercaderes, estos hombres de negocios, pues para ellos decir, me está yendo muy bien, estoy siendo bien exitoso en la vida porque el negocio está re bien. Entonces todos tenemos una manera de medir el éxito de nuestra vida, de una manera u otra. Y es bueno que nosotros podamos descubrir cuál es la manera mía de determinar qué tan exitoso soy en esta vida.
Ahora, para nosotros como cristianos, pues la regla para medir nuestro éxito, pues debe ser la misma que la de Dios, ¿no? Porque como cristianos, pues eso es lo que nosotros queremos. Y la regla de Dios para medir el éxito es qué tan obedientes somos a su voluntad. ¿Qué tan obedientes somos a su voluntad? Ahí es donde nosotros podemos medir nuestro éxito en la vida. ¿Qué tan obedientes somos a la voluntad de Dios? Y ahí usted puede ponerlo en esa regla, en esa escala, y decir, ay, ando bien corto en esta regla, o gracias a Dios, ahí la llevo. Cada quien, cada uno de nosotros tenemos que meditar y analizar qué tan exitoso estoy siendo en la vida, de acuerdo a qué tan obediente soy yo a la voluntad de Dios. Porque hay tres respuestas a la voluntad de Dios. La primera que vemos aquí es ignorando la voluntad de Dios. Parafraseando el versículo 16, fíjense lo que dice, pero su manera de hablar indica una arrogancia de confianza en sí mismo que no reconoce a aquel que controla el universo. Y este tipo de habla es la epítome del mal, lo máximo del mal, dice. Es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Tener esta clase de arrogancia en la que no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida. Ahora, acuérdense, esta carta se la está mandando a las iglesias. A las iglesias. Y con este estilo de vida, de vivir, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, ignorando la voluntad de Dios, en realidad es a lo que se le conoce como un estilo de vida de un ateo. Es la práctica de un ateo. Vivir la vida como si Dios no existe. Porque para un ateo existe Dios. Pero fíjense qué tremendo es para una persona que dice ser cristiano, que dice que Dios vive en su corazón, y vivir como un ateo. Está tremendo, ¿verdad? Eso es lo que Santiago aquí está queriendo que veamos. Y está presentando esto. Porque, hermanos, cuando uno lee este pasaje, así, ¿verdad? Rapidito, dice uno, yo no entiendo que sea lo malo de aquí, ¿verdad? Que estos hombres mercaderes estén hablando y digan, mira, conseguí muy buena mercancía, y esta mercancía, qué bárbaro, se vende como pan caliente allá en aquella otra ciudad, pero está bien lejos allá, vamos a tener que irnos y quedarnos de perdida un año allá, y se va a vender todo lo que llevamos y vamos a hacer mucho dinero. Dice uno, ¿qué tiene de malo eso? Cualquiera vez que lo leemos así nada más, dice uno, pues ¿qué tiene de malo eso? Por eso es que, salieron todas. Bueno. Santiago no condena la planificación empresarial sabia, sino la planificación que deja fuera a Dios. Que deja fuera a Dios. Si se fijan ustedes, en la planificación de ellos, no existe Dios. No existe Dios. Un empresario, una persona de negocios cristiana que está consciente de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de la realidad de Dios, de la soberanía de Dios, de que Dios es el que controla todo, el que gobierna todo. Esa persona con humildad se levanta y dice, Señor, gracias por darme este día y te pido que me bendigas y bendice mi negocio, Señor. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu dirección, bueno, ya en su contexto de necesidad, ahí ora, pero expresa con su oración la realidad de que está consciente de que Dios es real, que Dios es el soberano, Dios es el que controla todo, Dios es el que determina, Dios es el que bendice, y por lo tanto decido yo no vivir independientemente de Dios, arrogantemente, sino dependiendo de Dios, porque miren, en la paráfrasis dice, pero su manera de hablar indica una arrogancia de confianza en sí mismo, que no reconoce a aquel que controla el universo. Y este tipo de habla es lo peor, lo máximo del mal.
Imagina entonces Santiago, por eso es que les digo que al principio dicen, oigan, está como frustrado decir, ¿cómo pueden decir que son cristianos y miren nomás qué estilo de vida llevan como lo de un ateo? ¿Cómo pueden decir que son cristianos? Y es que en realidad, desde en aquellos entonces hasta nuestros días, en cualquier iglesia se encuentran esas tres clases de personas, ¿verdad? Aquellos que no son verdaderos creyentes, aquellos que son creyentes y que están obedeciendo la voluntad de Dios, y aquellos que pues dicen que ser creyentes, ¿verdad? Y que puede ser que parezcan que son creyentes, pero en realidad su vida más bien refleja un ateísmo práctico. Su vida de lunes a sábado pues se parece más a la de una persona que no cree en Dios. Eso es lo que es el ateísmo práctico, practicar el ateísmo con nuestro estilo de vida. Eso es a lo que se refiere. Entonces, estas personas, ¿verdad? Como les digo, se presentan como ateos prácticos que viven sus vidas y hacen sus planes como si Dios no existiera. Y tal conducta en realidad es inconsistente con la fe salvadora, con la fe genuina que se somete a Dios y busca la voluntad de Dios y depende del poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que es diferente a la actitud de estos hombres a los que Santiago está poniendo como ejemplo, a estos mercaderes? Entonces, hermanos, el ignorar la voluntad de Dios es una necedad, de acuerdo a las Escrituras. Hay muchos proverbios que hablan de esto, ¿verdad? Es una necedad, y aquí por lo que Santiago dice que esto es una necedad, es porque no comprenden la vida, ¿verdad? No comprenden que la vida es compleja. La vida no es sencilla, es muy compleja la vida. Dice, ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ya lo tienen todo figurado. No va a haber nada que estorbe, no va a haber ninguna circunstancia adversa, no va a haber nada. Ya está todo bien clarito, bien planeado como fuera a ser. Está fácil, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, ¿verdad que la vida es muy compleja? ¿Acaso, díganme ustedes, acaso tenemos todos los que estamos aquí seguros la vida este día? ¿Alguien aquí puede asegurar que usted va a terminar este día? Que puede decir, yo estoy 100% seguro que yo termino este día con vida. ¿Alguien lo puede asegurar 100%? Porque hay mucha complejidad en la vida. Hay muchos, como les puse aquí, la vida no es simple, es una complejidad infinita de fuerzas, eventos, personas, circunstancias, todo más allá de nuestro control, de mi control. Es tan variable, tan incontrolable, que está más allá de cualquier persona poder saber el futuro o diseñar el futuro o controlar el futuro. Y esto es lo que estas personas están haciendo, ya están diseñando el futuro, ya lo están controlando el futuro, ya lo están asegurando el futuro, como si fuera así de fácil. Y todo esto se hace, ¿por qué? Porque dejan a Dios fuera de la escena. Queda Dios fuera de la escena. Y eso es lo que Santiago está condenando. Está diciendo, ay. Como si ustedes fueran dioses. Como si ustedes fueran los soberanos. Como si ustedes estuvieran en control de todo y ustedes pudieran verdaderamente poner todas las piezas donde deben de ir, porque ustedes ya saben qué es lo mejor y cómo se deben de hacer las cosas. Dios no existe. Ustedes son Dios. Ustedes son Dios porque ustedes son los que pueden hacer todo eso. ¿Ok? Entonces, es algo que Santiago nos dice que debemos de tener en cuenta, que la vida es compleja, es difícil. Es por eso que nosotros tenemos que depender de Dios. Porque digan ustedes, ¿para quién es compleja la vida? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros, no es para Dios. Es por eso que tenemos que depender de aquel que todo lo sabe, todo lo conoce, aquel que es 100% y perfectamente sabio. Es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? También Santiago dice,
sobre la incertidumbre de la vida, diciendo, pues, ¿qué traen ustedes? Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Y si miren nomás, ya hicieron planes para todo un año de éxitos. No hay ni siquiera la posibilidad de que alguien se enferme, de que haya un accidente, no hay de nada más que puro éxito en todo un año. Cuando les dice, eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, y aquí verdad está en realidad con gracia les está extendiendo todo el día de vida, pero en realidad ni siquiera sabemos qué va a pasar el resto de este día. Ya no digo mañana. Ya no digo mañana. Es como por ejemplo la hermana Panchita. Ella falleció ese día, pero todavía tenía citas que para tal día tengo que ir con tal doctor y tal día tengo que ir con tal doctor y para tal día voy a ir acá. Y sin embargo, eso nadie lo tiene seguro. Dice, ni siquiera saben qué sucederá mañana. Puede ser que mañana sea el funeral de alguno de nosotros, ¿verdad? ¿O no? ¿O no lo creen que sea así? Sí lo creo yo así. No se sorprendan si el próximo domingo alguien más predica aquí. ¿Sí? ¿A poco no me puede pasar? A cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Y qué es lo que Santiago está diciendo? Que estemos conscientes de la incertidumbre de la vida, ¿verdad? Porque no sabemos. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es ser humildes. Si somos humildes, vamos verdaderamente a querer someternos, vamos a querer conocer la voluntad de Dios, vamos a querer someternos a su voluntad, vamos a querer que reine la voluntad en nosotros. Por eso la oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, así como allá, que así queremos que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese es el verdadero deseo y oración del cristiano, que verdaderamente quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida. Porque dígame usted, ¿cómo cree usted que le puede ir mejor en la vida? ¿Si se hace su voluntad o si hace la voluntad de Dios en su vida? Te digan, lo sabemos, pero luego llega el lunes y martes y vivo como un ateo, haciendo mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. Nomás lo que yo quiera, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo considero que es mejor. ¿Y qué de la voluntad de Dios? Acuérdate que el domingo dices, oh, no, no, no. Sí, estuvo bonito, pero no, 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 no. Yo sé cómo hay que vivir. Yo sé cómo se tiene que hacer las cosas. Yo sé. Tengo tanta experiencia, ya. Por eso ni orar necesito, ¿para qué? Si yo sé cómo vivir, cómo hacer las cosas. Entonces eso es lo que es el ateo práctico, ¿verdad? Que vive esa clase de vida sin entender sobre la incertidumbre de la vida, ¿verdad? Porque notemos nosotros qué seguros estaban ellos, ¿verdad? En su manera de hablar. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Nos vamos a hacer ricos, van a ver. ¿No se acuerdan ustedes, o no les recuerda a ustedes esta clase de actitud a la actitud del rico insensato en la parábola que Cristo presenta ahí en Lucas capítulo 12? ¿Y se acuerdan en esa de Lucas 12, 16, de este hombre que en realidad, pues por la gracia de Dios, tuvo un buen año de cosecha? Pero buen año de cosecha, de tal manera que los graneros que tenía los llenó y dijo, todavía hasta tuvo que edificar más graneros para poder guardar más grano de toda la buena cosecha que tenía, que él pensó y dijo, ya la hice, ya estuvo, qué bárbaro, la tengo hecha. Dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, take it easy. Come y bebe y diviértete. Miren nomás cómo estoy. Pura pachocha me va a entrar a mí aquí. Qué bárbaro. Ya la tengo hecha. ¿Dónde está Dios en esto? Nada. Aquí no hay nada de Dios. El único Dios es el dinero.
Ay, toda la confianza está en el dinero, todo el enfoque está en el dinero, todo el énfasis está en la falsa seguridad que tengo en las cosas materiales. Es decir, tengo tanto grano que ya soy rico. Ya, así es que ahorita ya a disfrutar la vida. Pero ¿qué estamos viendo? Que Santiago nos está diciendo. No, dice, tienes que entender que así no lo ve Dios. Dios quiere que tú veas la incertidumbre de la Biblia. ¿Por qué? Porque fíjense cómo le responde Dios en el versículo 20. Le dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Como diciéndole, mejor ponte a pensar, ¿quién se va a quedar con todos estos graneros? Porque tú ya tienes boleto seguro. Ya tienes boleto seguro, ya te vas a ir. Mejor piensa, ¿quién se va a quedar con todo esto? ¿Se fijan? ¿Ya pensó usted quién se va a quedar con sus deudas? Entonces, eso es lo que Santiago está diciéndonos, ¿verdad? Nos está diciendo que la vida no es incierta para Dios, pero es incierta para nosotros. Y si no es incierta para Dios y vamos caminando con Él, ¿verdad que no va a ser incierta para nosotros? Solo cuando estamos en su voluntad podemos confiar en el mañana porque sabemos que Él nos está guiando. Él nos está guiando. Porque por eso es la importancia de conocer la voluntad de Dios y vivirla y no ignorarla. No ignorarla. Por lo mismo también que estamos viendo que Santiago también hace mención sobre la brevedad de la vida. Sobre la brevedad de la vida. Ahora, como les he dicho, que yo he oficiado funerales de personas de más de 100 años y de personas que vivieron nada más un par de días. Ahora puede decir uno, eso sí es brevedad de la vida, un par de días. Pero el de 100 años también, si usted lo ve a la luz de la eternidad, ¿no es una vida breve? 100 años, 102 años, a la luz de la eternidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que considerar, que hay un infierno eterno y hay un cielo eterno. Entonces, la brevedad de la vida, ¿qué les dice Santiago? Dice, ¿qué es su vida? Les pregunta. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿No es así? Es rápida. Yo sé que cuando uno está joven, es lo que menos cree que la vida es rápida. Al contrario, no sé si sean qué o qué, pero cuando uno llega a cierta edad, como que siente que los días van volando, ¿verdad? Van rápido, van rápido, van rápido. Y dicen, ay, qué rápido, mira nomás. Ya estamos a julio, ya estamos a la mitad del año, que acá hace que andábamos celebrando el año nuevo. Yo recuerdo cuando estaba joven y menos guapo. Los días se me hacían bien largos. Allá en Ciudad Juárez, en las esquinas, y nada que hacer, nada más. Sí, eran días largos, ¿verdad? Pero ahora, así se van las semanas, se van los días, se van las semanas, se van los meses y se van los años, así, rapidito. Rapidito, y dice aquí la Biblia, ¿verdad? Sobre la brevedad, que así se va. Por eso también Job así lo veía. Dice Job, la vida se me escapa con la velocidad del rayo. Rápido se me va la vida. Así veía y decía, ay, que cualquiera puede decir, no, pues que ya estaba viejo, ¿eh? Por eso ya dicen que conforme uno va llegando a la edad en que la tierra lo reclama, entonces, pues más rápido se le hace, ¿verdad? Que lo está absorbiendo. Rápido se va la vida, sienten. Y así es como Job, así él también lo veía y lo sentía. Pero en realidad, fíjense, por eso el salmista dice, enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría.
Señor, ayúdanos a que veamos la vida tal y como es breve, y la aprovechemos. ¿Cómo podemos aprovechar mejor la brevedad de la vida? ¿Haciendo nuestra propia voluntad o la de Dios? Entonces, es lo que Santiago dice, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no más oyes? Y dices, amén, aleluya. Y luego sales y vives como un ateo. ¿Por qué? Es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos y ver exactamente. Porque fíjense, aquí, si ustedes conocen en otra versión dice, enséñanos a contar nuestros días. Lo ha oído usted en la otra versión de la Reina Valera, dice, enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué usa nuestros días? Porque es diferente a como Dios quiere que veamos la vida, a como nosotros la vemos. ¿Qué acabamos nosotros de hacer? De felicitar a los que cumplieron años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros contamos la vida por años. Mi cumpleaños, ya cumplí un año más. Dice el Señor, por favor, no seas tan arrogante. Mejor cuéntalo por días. Agradece cada día de vida que tienes. Cada día que tienes. Ahí es como el hermano Gabriel y yo nos saludamos. Ya, hermano, ¿cómo está? Pues estoy. Aquí estoy, ya es ganancia, ¿verdad? Digo, me too. Entonces, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que así podamos aprovechar la vida cuando entendemos que verdaderamente es breve la vida. Así es que no desprecie su vida. Despreciamos nuestra vida cuando vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, pero invertimos la vida cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en las cosas de Dios que son eternas. Son eternas, estamos invirtiendo. Y Dios revela su voluntad en su palabra. Y sin embargo, la mayoría de la gente ignora la Biblia. Ignora la Biblia. Pasan días y días y nada de Biblia. Ahora, casi puedo creer, en el culto de inglés salió el 100%. Vamos a ver aquí en el de español. Levanten la mano los que no traen un teléfono. Los que no traen un teléfono, que no tienen un teléfono. Levanten su mano los que no tienen. Una, no traen teléfono. Dos, tres, sí tiene. Yo le he llamado a su teléfono. Y me ha contestado. Ok, 3 personas que no tienen teléfono. Con lo que quiero decir es que el 97% de ustedes, de que los que estamos aquí, traen de perdida, miren, traen como 22 Biblias en inglés en su bolsa y como 15 Biblias en español, diferentes versiones ahí en su bolsa, en su teléfono. Ahí tienen acceso a todas esas Biblias. Todas esas Biblias que están ahí en su bolsa, a su mano. Y sin embargo, muchas personas, aún tenerla tan accesible, ignoran la palabra de Dios. Y ahí es donde se encuentra lo que ahorita hemos considerado que es lo más importante de esta vida, la voluntad de Dios. Ahí es donde está. Pero lo ignora porque dice, no, es que yo no sé leer muy bien y que yo batallo para leer y que esto y que el otro. ¿Cree usted que esas excusas van a valer delante de Dios? No, esas excusas son de la carne, no son para Dios eso. Es más, estoy seguro que delante de la presencia de Dios ni se atreve a decir eso. Ni se va a atrever a decir eso. Es más, ni se va a atrever, si verdaderamente la persona no sabe leer, ni se va a atrever a decir eso porque nomás le aprieta un botón y se lo leen. Romanos 3:22 y se lo empiezan a leer todo. Así es que, ¿cuál excusa va a tener si no sabe leer? ¿Cuál excusa va a tener? Ninguna excusa. Y ahí está revelada la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, estamos hablando de que existen dos. Existe la voluntad general de Dios para todos nosotros. Y luego existe
la voluntad individual de Dios para cada uno de nosotros. ¿Okay? La general es aplicable para todos, por parejo. La individual es individual, como por ejemplo la individual para mí fue que el Señor quería que yo fuera ministro, pastor. ¿Okay? Entonces esa no la puedo generalizar y decir, si esa fue la voluntad de Dios para mi vida, todos ustedes tienen que ser pastores. Que sería una tontería querer generalizarla, porque esa es la individual. Pero cuando, de acuerdo a la Biblia, cuando usted respeta la voluntad general de Dios y está viviendo, luchando por cumplir la voluntad general de Dios, Dios le va a revelar la individual. Pero si usted ni siquiera ignora y no quiere ni siquiera poner atención a esa voluntad general de Dios, ¿cree usted que le va a revelar la individual, personal? No está listo, no ha edificado ese fundamento fuerte en su vida para que pueda ahora sí cumplir esa voluntad privada, individual de Dios para su vida. Por eso es que es bien importante que comencemos por lo general, que muchas veces ni siquiera eso queremos obedecer. Entonces, tenemos que ver eso, porque fíjense, aquí en la Biblia se encuentra todo. Es por eso que cuando Josué se iba a encargar del pueblo de Israel, que Moisés estaba de salida y él se iba a quedar a dirigirlos, ¿qué era lo más importante para que él hiciera la voluntad de Dios? Bueno, le dicen, estudie este libro, el libro de la ley, dice, este libro de instrucción continuamente. Medita en él día y noche para que te asegures de obedecer todo lo que está escrito en él. Solo entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que haces. ¿Se fijan ustedes? ¿Cuáles son las 3 palabras claves aquí que debemos nosotros de poner en práctica? Estudia, primeramente estudia la palabra de Dios y luego medita, porque con la meditación usted se detiene lo que ha entendido. Con su estudio llegó a entender lo que dice la palabra de Dios. Y meditar quiere decir que empieza usted a meditarlo para dar tiempo para que el Espíritu Santo se lo aplique a su palabra, a su vida, a sus circunstancias, a las decisiones, a las situaciones que usted confronta. Entonces, en la meditación, el Espíritu Santo habla y se lo aplica de una forma práctica a su vida. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Qué dice ahí? Obedecer todo. No nomás lo que a usted le guste y lo que no le guste dejarlo fuera. Porque luego tenemos esa actitud, ¿verdad? Como cristianos. Que también, ¿verdad? Como les digo, tenemos muy mal testimonio como cristianos de Estados Unidos, de que de acuerdo a como nos ven como cristianos ateos practicantes. Así es como nos ven. O sea que decimos que somos cristianos, pero vivimos una vida más como ateístas. Porque fíjense, de acuerdo a las estadísticas, el 80 y tantos % aquí en Estados Unidos reclaman ser cristianos. Pero en realidad es nomás profesantes de labios, como en el pueblo de Israel, que el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque fíjense, esas mismas estadísticas, fíjense lo que dicen, para que vean la diferencia. Que de cada 10 personas, 6.5 viven como ateos. ¿Se fijan? De cada 10 personas. Entonces es por eso que aquí está el Señor diciéndole a Josué, mira, para que tú puedas tener éxito en todo lo que haces, vas a necesitar que estar en la palabra, estudiarla, meditarla y obedecerla. Que es lo mismo que Santiago nos está diciendo desde un principio. No sean nada más oidores de la palabra de Dios, no se conformen con ser buenos estudiantes de la palabra de Dios y luego no la obedecen. Obedézcanla, porque ahí está la bendición cuando lo obedecen. Porque fíjense, díganme usted, esta última parte dice,
Solo entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que haces. ¿Es o no es una promesa de Dios eso? ¿Y usted la cree? ¿Y usted la va a hacer? Ah, qué calladito, ¿verdad? Ahí está el reto, ¿verdad? En que nosotros verdaderamente hagamos lo que ahí nos está diciendo para que la promesa de Dios entre. Entre. Porque así es lo que es la promesa de Dios. Es condicional. Dice, tú haz lo primero del versículo ese y luego va a entrar lo segundo. Pero decimos, Señor, ¿no podrías nomás darnos lo segundo y pasar lo primero? Así es como queremos luego vivir. Pero no es así. El Señor nos está diciendo que no es así. Porque, hermanos, ignorar la voluntad de Dios es como atravesar una jungla sin un mapa. ¿Se imagina usted? ¿Qué le va a pasar a usted andar en una jungla sin un mapa? No es cuestión de tiempo, nomás de que se lo coma la anaconda, ¿verdad? Ahora, es como atravesar un mar tempestuoso sin una brújula. ¿Para dónde le va a dar? Pues así es como viven muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no ignoran la voluntad de Dios. ¿Okay? Ignoran completamente la voluntad de Dios. No. Ahora vamos a ver el punto número 2, porque estamos viendo 3 maneras en la que nosotros podemos responder a la voluntad de Dios. Una es ignorando la voluntad de Dios. Y podemos ignorar la voluntad de Dios por estar ignorantes a la palabra de Dios. ¿Verdad que se puede pasar eso? Es decir, es que yo no sabía. Pues sí, pues no estudias, no lees, no meditas, ¿no? Pues claro que vas a estar ignorante a la voluntad de Dios. Pero, ¿creen ustedes que esa va a ser una excusa delante de Dios? Decir, sinceramente no sabía, Señor, estaba ignorante. Muchos años atrás, aquí en Estados Unidos, en ciertas leyes, se podía considerar que una persona pudiera estar ignorante de esa ley para tal vez no darle un castigo completamente como la ley indicaba o nada de castigo. Se considera decir, no, pues es que sí, es cierto, esta persona estaba ignorante, está recién llegado aquí a este país, tenían diferentes variables. Pero ya después se cambió y dijo, no hay pretexto, la ignorancia no es pretexto para quebrantar la ley, para desobedecerla. Y ahora no importa que usted haya ignorado, que diga, no, pues yo nunca supe de eso, no le va a tener que pagar por romper la ley. Ahora, este punto número 2, que sigue, hermanos, está peor que el primero. Está peor que el primero. Si el primero lo vimos terrible, ¿verdad? El segundo es peor. ¿Por qué? Porque miren, es desobedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué está peor desobedecer? Porque en lo que Santiago está diciendo, bueno, en el primero, ok, la persona ignoraba la voluntad de Dios, no la sabía, no la conocía, ¿ok? Por su vida de ateo práctico. Pero en esta, sí sabe cuál es la voluntad de Dios y la desobedece voluntariamente. Sí la sabe. Por eso dice Santiago en el versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer, y lo que se debe hacer es la voluntad de Dios, y luego no hacerlo. Y no hacerlo. ¿Qué es lo que le digo? Santiago viene desde el capítulo 1 diciéndonos, ¿por qué? ¿Por qué saber nada más la palabra de Dios y no obedecerla, no vivirla? ¿Por qué nada más saber la voluntad de Dios y luego no hacerla? ¿Por qué? Entonces, esto todavía es algo peor. Ahora, nos queda poquito tiempo, déjenme apresurarme, ¿ok? Porque la próxima semana vamos a seguir con este tema, pero a ver si puedo terminar de perdida esto. Como les decía, hay cosas que son la voluntad de Dios general para todos nosotros. Les voy a presentar rapidito algunas de las cosas que son en general para nosotros y que es bueno que usted medite a ver si usted verdaderamente está viviendo
cumpliendo con esa voluntad general de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque como les digo, eso va a servir como trampolín para que el Señor pueda decir, ok, ya te veo que estás en serio, estás preparado para conocer la voluntad individual para tu vida que yo quiero para ti. Ok, primeramente, fíjense, la voluntad de Dios para usted, para todos los que están aquí, es que usted pertenezca a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿No nos incluye a todos los que estamos aquí? Entonces esa es la voluntad general de Dios. Por eso es que Él ha hecho todo lo posible para que pueda la persona ser salva. Por eso es que no van a poder culpar a Dios los que al final de cuentas se pierdan en el infierno. Porque Dios ha hecho todo lo posible. Y aquí dice, ¿verdad? Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, si usted está siempre, oh, pues yo después, yo necesito aprender más, y es que todavía tengo dudas, y es que no estoy listo todavía, ¿está obedeciendo esta voluntad de Dios para su vida? No la está obedeciendo. Y cuando no obedecemos la voluntad de Dios, nos perdemos las bendiciones de Dios. ¿Qué bendición se está perdiendo esta persona aquí? La salvación. ¿No es algo bien valioso? O díganme ustedes qué puede ser más valioso que la salvación. Nada. Y se la está perdiendo la persona que desobedece esta voluntad general de Dios para su vida. ¿Okay? Ahora, número 2. Con este número 2 parece que estoy haciendo comercial para el estudio que doy, ¿verdad? Para los que quieren bautizarse o ser miembros de la iglesia, perteneciendo a Cristo y a su iglesia. La voluntad de Dios para ustedes es que pertenezca a su iglesia. Porque creen que la estableció. La iglesia no es invención del hombre. Cristo fue el que la fundó, la estableció. Él dijo, y yo voy a fundar mi iglesia y los poderes del infierno no van a poder contra ella porque es mi iglesia. La iglesia del Señor. Y es la voluntad del Señor que una persona que nace de nuevo, que se convierte, entonces se bautice y sea miembro de esa iglesia, porque así es como cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos, así fue como sucedió. Dice, así pues, los que recibieron el mensaje de Pedro, el primer mensaje que predicó Pedro, dice, lo recibieron el mensaje que fue que les presentó a Jesucristo, que tenían que recibirlo a Él como el Mesías, el Salvador, lo recibieron, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Por eso es que les digo, si alguien está interesado en unirse a esta iglesia, bautizarse, pues que me diga para que pueda participar del estudio que doy de perteneciendo a Cristo y a su iglesia. Háganme saber al final del culto y ya les puedo poner en la lista y darles la fecha para ese estudio. ¿Ok? Entonces, si una persona nomás no quiere ser bautizado y dice, no, todavía no estoy listo, y todavía no estoy listo, y todavía no estoy listo, no está obedeciendo la voluntad general de Dios para su vida, ¿sí? Que es para todo aquel que dice ser ahora un seguidor de Cristo. Número 3, vamos a ver, eso es en Hechos 2:41. La voluntad de Dios para usted es que vivan vidas santas. ¿No es esa la voluntad general de Dios para todo creyente? La palabra santo quiere decir separado de la clase de vida que yo vivía antes. Vivía una vida de pecado en el mundo. Y ahora, cuando vine a Cristo, Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable, y eso es lo que significa ser santo, que ahora estoy separado de aquel mundo, de aquella vida, ahora para servir a Dios, para honrarlo a Él, para adorarlo a Él, para seguirlo a Él. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces, eso es lo que Él quiere, el Señor, que nos separemos de eso. Por eso, miren lo que dice, la voluntad de Dios, eso es en 1 Tesalonicenses 4:3, es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que era el problema número 1 que había en aquella cultura grecolatina. Era lo primero. Por eso es que
Por eso es que aquí Pablo pone este ejemplo, les da este ejemplo diciéndoles aquí, el vivir en santidad es que ustedes se aparten de esto que ven tan normal en la cultura, la inmoralidad sexual. ¿No estamos así también ya nosotros? ¿Ya? Lo vemos tan normal que hasta legalizamos lo que Dios condena. ¿Okay? Entonces, esto es voluntad general de Dios para todos nosotros. Ahora, conforme vamos, quiero que usted vaya pensando, ¿estoy yo viviendo y obedeciendo esta voluntad general de Dios para mi vida? Porque esto es para todos, aplicable para todos. ¿Ok? La voluntad de Dios para usted es que sirva. ¿No es así? ¿Verdad que cuando uno viene a Cristo se convierte en un siervo de Jesucristo? ¿Y qué quiere decir eso? Que soy un siervo de Jesucristo. Que voy a servir a los propósitos de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es que servimos a Cristo si a Cristo no lo vemos? Jesucristo mismo dijo, dice, si este vaso de agua se lo diste a cualquiera de estos más pequeñitos, insignificantes, me lo hiciste a mí. A mí, con eso la enseñanza es que nosotros servimos a Cristo cuando nos servimos unos a otros. Cuando servimos al prójimo, en realidad estamos sirviendo a Cristo, porque fíjense en Gálatas 5:13, como dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad del pecado, no para pecar. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Y se fijan? ¿Por qué estamos aquí tan a gusto, podernos enfocar en el estudio de la palabra de Dios? Porque hay quienes nos están sirviendo y están cuidando a nuestros hijos, a nuestros niños allá, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer eso, de servir, servir, servir. Todos tenemos que hacer. Lo peor que puede hacer uno que dice ser cristiano es estársele zafándole al servicio, porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad general de Dios para su vida, que es el servir. ¿Por qué? Porque ahora yo soy un siervo de Cristo, un esclavo de Jesucristo, y es para servirle a Él. Y qué lástima cuando hay personas, ¿verdad?, que se dicen ser cristianos y nomás andan coyoteándole al servicio. No quieren y a ver cómo me les zapo y a ver cómo me les zapo y me les zapo. Y andan como los peces esos que los agarran uno y se les escapan. Así andan y hermano, ¿cuándo? Y ya, y pum, pum, y se van. Y nada, felices de la vida porque pasó un mes, pasó un año y yo sigo virgen. Sí, invicto, nada. Qué triste, ¿verdad? La voluntad de Dios para usted es que sostenga a la iglesia. Y de aquí, ¿verdad? Estoy hablando del asunto más terrible que puede uno hablar de aquí del púlpito, el dinero. El dinero. Pero es que así es como la Biblia lo enseña. ¿Cómo es que el templo, y estamos hablando de un templo gigantesco y caro, millonario, ¿cómo creen que se sostenía? Pues con los diezmos de las personas, era como se sostenía. El templo era tan hermoso que en los tiempos de Salomón venía gente de todo el mundo entonces habitado para ver esa hermosura del templo. Ahora, ¿creen ustedes que fue por arte de magia que aquello se hizo? No, era por la cooperación financiera de todos. Llegó un momento en que cuando estaban juntando los materiales y el dinero para construir el templo, que tuvieron que decirle al pueblo, ¿saben qué? Ya no traigan más, ya tenemos de más. ¿Cómo me gustaría que viniera ese día? Estoy llorando por ese día para decirles, ya, párenle, ya no, cálmense, no sean tan bondadosos ya. Miren nomás qué marranos tan gordos. Como ese marranillo. Entonces, eso es lo que es la voluntad, porque fíjense, dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes bendiciones. ¿Se fijan ustedes?
en cada vez que Dios nos revela cuál es su voluntad general para todos nosotros, ¿verdad que siempre viene incluida una bendición? Y queremos la bendición, pero no, la otra no, ¿verdad? Yo no puedo dar diezmo, pastor. Pues es que mire, yo ahí empezamos, ¿verdad? Pero quiero la bendición. ¿Por qué Dios no me bendice? Ah, dale. Pues quieres la bendición, pero no quieres el obedecer a Dios. Entonces, siempre cuando nosotros cumplimos la voluntad general de Dios en nuestra vida, siempre Dios va a traer cierta bendición a nuestra vida. Y por último, ¿ok? Ya les robé 5 minutos, pero aguántense. Dice, la voluntad de Dios para usted es que se transforme, ¿ok? No es la voluntad de Dios de que todos nos parezcamos cada día un poquito más a Jesucristo. ¿Usted está trabajando en eso, en que cada día se parezca un poquito más a Jesucristo? ¿O está contento en parecerse a usted? Al contrario, debe uno desechar y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe de Él, ya no en la mía. Por eso dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor, va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Para qué le huye? ¿Para qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? El por qué la mayoría de la gente, de acuerdo a las estadísticas, le tiene temor a la voluntad de Dios. Esa palabra de renovación. Ok. Ya me dio tarea el hermano. ¿Alguien más tiene tarea? Ok. Para la próxima semana vamos a ver en el griego, ¿verdad, hermano? En el griego, ok. En el griego vamos a ver qué quiere decir la renovación. Ok, entonces ya hicimos cada uno de nosotros nuestra evaluación personal en cuanto a la voluntad general de Dios. ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, porque reconocemos, Señor, que te fallamos de alguna manera o de otra. Y gracias porque tú nos lo haces ver a través de tu palabra. Y en esta hora sabemos que tú nos has enseñado aquello por lo que debemos de arrepentirnos, aquello por lo que debemos de no estar contentos en nuestra vida ni satisfechos, sino al contrario, de estar quebrantados, de estar tristes por ser tan necios y tan tercos en continuar haciendo lo que no es de acuerdo a tu voluntad. Y gracias porque tú nos das esa promesa que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que podamos verdaderamente hacerlo con arrepentimiento, con quebrantamiento, con fe y con obediencia. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y con el único propósito de honrarlo y glorificarlo en esta vida. Amén.